Bueno, dicho esto, vamos al tema del día, ¿no? Yo te decía al principio que la desconfianza está destruyendo la democracia o destruye la democracia. A ver, ¿por qué? En realidad, la democracia se sustenta mucho en la confianza. Porque otra cosa que confianza votarías a un tipo que no conoces, del que tenés poca idea más que de su discurso público. Claro. Sabés poco de su vida privada, sabés poco de sus actividades, generalmente sabés poco de su pensamiento, porque lo que trasciende es el pensamiento público, digamos, ¿no? Tal cual. Hoy tenemos un proceso de demolición de esa confianza, porque en este proceso de acusaciones cruzadas, que asistimos un día sí y otro también, a propósito del descubrimiento de graves situaciones, es curioso, ¿no? Pero fíjate vos, los frente amplistas tienen la actitud de, ante cada situación que los afecta, hablar del pasado para acusar de esto, ¿no? Esa situación ha sido copiada por los blancos, porque los blancos cuando encuentran una situación que los afecta, rebuscan el pasado de algunos frente amplistas. Y entonces, a ver, lo que se está generando es una situación de bronca acumulada, de descrédito del propio sistema, ¿no? Porque la situación es grave, en realidad. Los hechos que estamos encontrando cada día son graves. Hace 20 años, aproximadamente 20 años, se creó la Junta de Transparencia, que todos denominamos Junta Anticorrupción, ¿no? Cierto. Durante 19 de esos 20 años, fue un enorme archivo de declaraciones juradas que no sirvió para otra cosa. Lo hemos dicho un montón de veces esto, sí. No tenía otro objetivo la Junta que eso, que recoger todos los años las declaraciones juradas de miles de funcionarios que no servían para nada, porque las acumulaban ahí, pero como nadie las podía ver, nadie tenía acceso, salvo por pedido del juez, no sabías nada. No podías comparar, por ejemplo, un estado de situación cada 5 años, ¿no? Sí, sí. Creo que con muy buen criterio, Ricardo Gil Iribarne, Borrelli y Matilde Rodríguez Larreta le dieron un giro diferente a ese organismo con todas las potestades que tenía. Y eso está más que claro hoy porque no se ha tenido que cambiar ninguno de los artículos que le dieron sustento, digamos, a ese organismo para poder hacer lo que están haciendo. Que necesitan más apoyo, más infraestructura. Claro. Y mejores elementos, sin ninguna duda, y ante lo que estamos asistiendo todos los días, ¿no? Sí, sí. Pero decía bien Gil Iribarne en búsqueda, lo reproduce hoy, a ver, hay varios proyectos anticorrupción planteados en el Parlamento, ¿no? Proyectos que responden a lo que en forma criolla podríamos decir el golpe del balde, ¿no? Ante una situación, bueno, aparece un proyecto. Pero se están discutiendo mal, porque en realidad se tienen que lograr acuerdos para aprobar esos proyectos. Pero si te estás enfrentando, que es lo que dice Gil, ¿no? Si te estás enfrentando todos los días con el que tenés que acordar, es imposible que se logre algo sano por allí. Y entonces, lo que se necesita no son muchas leyes. Lo que se necesita es un proyecto que apunta a resolver algunos de los más grandes problemas. Es decir, hace mucho tiempo, mucha gente reclama, entre los que nos sumamos, una política de Estado contra la corrupción. Uno de los temas más graves que vive el país. Esto no es nuevo, no pasa ahora. Hoy capaz que de muchas cosas nos enteramos porque, bueno, tenemos más acceso a la información, sí. Porque las redes sociales hacen mucho también por eso, pero estos temas son antológicos en este país, ¿no? Es decir, forman parte del pasado, digamos, desde tiempos inmemoriales. Hay situaciones graves que, de todas maneras, necesitan una corrección, ¿no? Hemos hablado del nepotismo, hemos hablado de los acomodos, y cómo se justifican los acomodos, ¿no? Porque en realidad yo escucho a alguna gente y la verdad me sorprendo, sinceramente. ¿De qué te sorprendes? ¿Qué te sorprende? Bueno, yo te comenté hoy de mañana, me sorprendió escuchar a Pacha Sánchez hoy hablar de su compañera en la Intendencia de Canelones, ¿no? Porque ese argumento de Sánchez, que él usa para su compañera, lo he escuchado un montón de gente, es decir, entra un amigo, un correligionario o un familiar de alguien, ¿no? No, es muy capacitado, tiene tal y tal historia. ¿Cómo sabes que no hay alguien más capacitado? ¿Cuándo hubo un concurso para eso?
Porque en realidad el problema no es que los familiares estén en el Estado. Yo no tengo, creo que ninguno de nosotros tiene oposición a que los familiares estén en el Estado, si es que compiten en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos. Porque si no es un acomodo liso y llano, encontrarle la vuelta que quieras, pero está ahí porque es familiar tuyo. Y además es sorprendente, y reitero este concepto, porque Sánchez es del MPP, Orsi del MPP. O sea, también está ese tema, ¿no? Pero esto se reproduce en todos lados. Ayer te di un detalle exhaustivo de cómo esas cosas se reprodujeron en el departamento de Maldonado. Hay otros aspectos que no son tratados en esta historia. Por ejemplo, los ediles de casi todo el país, entendeme bien, creo que hay un solo departamento. Si no me equivoco, creo que es el departamento de Flores. Capaz que, no sé en La Valleja, pero después en el resto del país, todos los ediles se han votado sueldos encubiertos. Podrán disfrazarlo como quieran, podrán mentir todo lo que quieran, pero son sueldos encubiertos. Y la Constitución de la República prohíbe que los ediles cobren por su tarea. Los ediles dicen, bueno, ¿qué querés? No se puede hacer bien la tarea si no tenemos recursos y toda esa historia, ¿no? Bien, perfecto. El tema es que la Constitución estaba antes que el cargo de ese edil, y entonces la Constitución decía claramente que los ediles debían de ser honorarios. Si aceptaste el cargo de edil, tenés que aceptar lo que dice la Constitución, no violarla. O en todo caso, promover una reforma constitucional para cambiarla. Yo creo que los ediles deberían cobrar. Sí, estoy de acuerdo, me parece injusto que haya funcionarios públicos que no cobren. Pero lo que no estoy de acuerdo es que se viole la Constitución para resolver ese tema. Y lo peor de todo es que es tan ilegal que en Maldonado, por ejemplo, ahora los ediles están ganando aproximadamente 40.000 y pico de pesos, ¿no? Se lo votaron ellos, esto no ocurre en ningún organismo, no existe un organismo, ni legislativo ni ejecutivo, que se voten ellos mismos los sueldos siempre viene del periodo anterior. Aquí en Maldonado se lo votaron ellos, y se votaron los aumentos inclusive. Y además se hace todo tan escondido, que esto se disfrazó como una partida de gastos, que evade todos los impuestos además, y se deposita un monto determinado en una cuenta bancaria, y después los ediles se lo reparten como quieren, digamos, es más o menos así, ¿no? Tremendo. Es un absurdo absoluto, es un mal manejo de los dineros públicos, es inconstitucional, merecería otro tratamiento, esto ha permanecido en la impunidad, pero en realidad merecería otro tratamiento, un tratamiento legal merecería esto, porque esto no puede persistir, digamos. En realidad lo único decente que se puede hacer es promover una reforma constitucional para que los ediles puedan cobrar. Pero esto que están haciendo no solamente es ilegal, sino que es anticonstitucional. Hay gente en la Junta Departamental que no tiene otro empleo. O sea, a ver, te quiero decir, si no vivieran de ese sueldo, no vivirían. ¿Está claro? O sea, queda más que claro que esto es un sueldo encubierto. Pero esto tiene otros antecedentes, porque tenemos elecciones internas, ¿no? Supuestamente para elegir el candidato único a la presidencia, elegir las convenciones nacionales y departamentales, que son las que eligen a los candidatos a la intendencia y después quienes van a integrar las juntas departamentales, ¿no? Pero el problema es que todo este proceso es manipulado, porque en realidad el legislador preveía que en determinado momento también en las intendencias tenía que haber un candidato único por partido político. El Partido Nacional de Maldonado encontró en su momento un artilugio legal para poder presentar 3 candidatos, es decir, de tal manera que cada candidato tenía exactamente el 33% de los votos de los convencionales, podían presentarse 3. Y eso fue lo que hicieron, pero el tener el 33% implica manipular la convención, hacer salir gente, hacer entrar gente, ¿viste? Se burla la voluntad del electorado. Pero no lo hizo solo el Partido Nacional, el Partido Nacional lo descubrió, después lo aplica el Frente Amplio perfectamente, y además lo justifica. Entonces, aquí tenemos un problema, pero finalmente, señores, como los políticos no los dejan ni la cigüeña, ni nacieron de un repollo, los políticos son parte de la sociedad que integramos, tenemos que pensar en cuál es nuestra responsabilidad social en el tratamiento de estos temas, cómo elegimos a determinados candidatos, a quién estamos votando. Ese es todo un tema, ¿no? Es todo un tema que hay que pensar, hay que desarrollar, hay que debatir, porque nos dejamos llevar a empujones. Aparece un tipo y dice, yo voy a ser candidato, y está todo el mundo atrás de él. Y eso no es democrático.
Sí, estamos totalmente de acuerdo. Estaba leyendo también un cruce en las redes, en Twitter, entre el Pachá Sánchez y Martín Lehmann, donde Sánchez le dice a Lema que se preocupe mejor por Carán, por Bascubo, por Botana. Dice, el clientelismo en las intendencias del interior es el bastión electoral del Partido Nacional. ¿Será por eso que no hacen nada al respecto? Y Lema le contesta, no está bien mezclar para evadir el tema. Cuando se trata de tus compañeros que son jerarcas de ACE y lucraron con sus empresas con la propia ACE, agachás la cabeza y te haces el distraído. Hay que discutir con sensatez y seriedad. Más allá del respeto, las coincidencias y la diferencia que tengo tanto con Martín como con Alejandro, yo creo que los dos tienen el mismo problema. Totalmente de acuerdo contigo. Exactamente, totalmente. Los dos hacen lo mismo. Los dos están haciendo lo mismo. Los dos quieren evadir la responsabilidad. Exacto. Y está buenísimo el trabajo que hacen unos sobre otros, pero no sobre sí mismos. Exacto. Esa es la definición. Ese es el grado de desconfianza que el propio sistema político está generando en la democracia. Tal cual. Y después hay otro tema que sí va unidireccional, porque aquí podemos polemizar, pero repartimos parejo, digamos. A mí me parece que el Frente Amplio está muy creído de tener el monopolio de todo. El monopolio de decir quiénes manifiestan, el monopolio de decir quiénes informan, sobre qué dicen, sobre qué hacen. En una posición muy autoritaria. ¿Y quién tiene la culpa del monopolio? De todo, ¿y quién tiene la culpa? O sea, el monopolio de todo. El otro día alguien me dice, no, porque ustedes hacen oposición o no sé qué. ¿Y qué? ¿Y si hacemos oposición, qué? Y claro que hacemos oposición. Hacemos oposición al Frente Amplio, oposición al Partido Nacional, oposición al Partido Colorado, oposición al Partido Independiente, oposición a Unidad Popular, en tanto a aquellas cosas que creemos que tenemos que hacer oposición para cuidar los dineros públicos, nuestra calidad de ciudadanos, nuestra calidad de vida, y porque además tenemos derecho a la crítica social como integrantes de un colectivo que los elige, los vota y los pone en el lugar en donde están. Pero digo, me da la impresión de que se adjudican a sí mismos un superpoder, ¿no? De decidir qué está bien, qué está mal. Hay gente en este país que cree que los periodistas solamente deberíamos decir amén y nada más. Ah, sí. Y están equivocados, es decir, no han entendido exactamente de qué trata esto. Me refiero exclusivamente al ámbito en el que trabajamos, pero sí estoy de acuerdo contigo. Creo que la ausencia de autocrítica del Frente Amplio es una de las cosas que más lo ha dañado en la propia interna, ¿no? Y por eso está ocurriendo todo esto. Pero bueno, este es un buen debate público. Sí. Me parece que hay muchas cosas para cambiar, para mejorar y para hacer, pero necesita que los ciudadanos se involucren. Claro. Necesita que los ciudadanos se involucren. Este es el debate que hay que dar. Y no involucrarse no es descalificar, no es insultar como le gusta a tanta gente desde el anonimato. Claro. Sino debatir con ideas, debatir con propuestas, debatir con a ver qué hacemos, ¿no? Lo que pasa, los ciudadanos, sobre todo los votantes de Frente Amplio, también siguen la línea del que le tiran de arriba a sus dirigentes. O sea, se arrogan el derecho de decir, vos no podés hablar, vos no podés decir esto, vos estás equivocado, vos sos de derecha, vos no podés manifestar, vos no te podés quejar, vos no podés decir que Uruguay es el país más caro. Y la verdad es que no, o sea, todos podemos decir lo que querramos. Después hay que ver si eso tiene fundamento o no, pero no puede haber, ¿verdad?, un dedo acusador que te diga esto sí, esto no, vos sí, vos no. Y me parece que el Frente Amplio ha entrado en esa línea hace mucho tiempo, ¿no? Y me parece peligroso para el Frente Amplio y para la calidad de la democracia, ¿no? Hay anécdotas fenomenales a propósito de eso, de cómo se han procesado los giros de algunas personas, pero bueno, dejémoslo para otro día. Muy bien, nos reencontramos mañana, Carlitos. Un abrazo grande para todos, un saludo grande a los oyentes. Rompecabezas. Compacto informativo.